Hay que saber dialéctica, una ciencia prohibida en las escuelas. Los propios profesores carecen de ella. Hay que saber dialéctica para comprender toda la maldad y la falsedad del capitalismo. Entonces voy a leer unos escritos sobre la dialéctica. Habla tirana. Aquí damos comienzo a nuestra emisión en lengua española. Introducción. Todo razonamiento metafísico que no ve más allá de sus propias narices nos lleva a las personas a tener escasas luces y verdaderas aberraciones morales, intelectuales e ideológicas. Ejemplos. Corea del Norte es el país más controlado del mundo. Esta estúpida frase viene en internet, en música y canciones de Corea del Norte. Más en concreto viene en Corea del Norte, la música de un régimen. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Que Corea del Norte es el país más controlado del mundo porque dentro de sus fronteras no se permite la prensa yanqui? Si es así, entonces debemos sacar la conclusión de que Corea del Norte es el país menos controlado por el imperialismo del mundo. Toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un pueblo. Mercedes Sosa. Una estúpida frase de la autora, si es verdad que dijo eso, sacada del mismo sitio. Porque hay censuras y censuras. No es lo mismo la censura zarista contra la propaganda y la prensa bolchevique que la censura bolchevique contra la propaganda y la prensa zarista. Y ahora, en la actualidad, no es lo mismo la censura que la prensa burguesa hace contra las ideas del marxismo-leninismo que la censura que la prensa proletaria tendrá que aplicar contra todas las ideologías opuestas al marxismo-leninismo, que se oponen al triunfo del proletariado. Esto solo lo podrá hacer cuando las clases trabajadoras estén en el poder. Si ahora está prohibida oficialmente la prensa proletaria, es lógico que cuando no manden los burgueses esté prohibida oficialmente la prensa burguesa. O sea, la dialéctica, la ciencia, la vida nos dicen que lo más contrario a la censura no es la libertad de prensa,
sino la censura, porque si lo más contrario a la censura es la libertad de prensa, habrá que preguntarse, ¿libertad para qué prensa? O sea que, Mercedes Sosa, te respondo, viva la censura proletaria que hace posible el desarrollo cultural del pueblo. Y para combatir, para desenmascarar toda esa parafernalia de ideas absurdas, metafísicas, abstractas, inventadas por repugnantes traidores, los Proudhon, los Lasalle, los Bernsteins, los Bakunin, los Kautsky, los Trotsky, los Khrushchev, los Carrillo, los Besteiro, etcétera, 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 de nuestros días, desenmascarados magistralmente en su tiempo por Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, José Stalin y últimamente por Enver Hoxha en su libro Eurocomunismo es anticomunismo, escribo el siguiente panfleto para que veamos qué significan todas esas majaderías expresadas en frases horripilantes tan en boga hoy en día como: condeno la violencia, venga de donde venga. Todas las personas somos hermanas. Construyamos un mundo más igual. Viva la paz, cualquier paz. Que se realicen todos los derechos para todas las personas, para que Navarra, nuestra querida y gloriosa Navarra, sea un espacio en el que quepamos todos, y una lista interminable de sandeces por el estilo. Es deber de los marxistas-leninistas, que nos basamos en la dialéctica, para estudiar y analizar científicamente la sociedad, la historia y todas las cosas en general, que nos basamos en la idea de que la autenticidad o la falsedad de las ideas, de las teorías y de todo se demuestra y confirma, se comprueba en la práctica, responder y poner al descubierto todas estas manifestaciones de la aberrante ideología imperialista burguesa. La dialéctica y la metafísica. Es dialéctica ver, juzgar, estudiar, analizar las cosas, los problemas, la historia, la sociedad, la naturaleza, es decir, todo lo que existe de manera científica, viendo las relaciones que hay entre todo, porque nada está aislado como pretenden hacernos creer la metafísica, y sí, en cambio, todo está relacionado, mirando todo en concreto y no en abstracto, porque las abstracciones son para la gente que vive en las nubes y no para quien tiene los pies en el suelo. Es metafísica todo lo contrario. Ejemplos: pensar que la democracia no puede ser a la vez dictadura, que la libertad no puede ser a la vez opresión, que una cosa buena, grande, blanda, joven, fría, perjudicial, etc., no puede ser al mismo tiempo mala, pequeña, dura, vieja, caliente, beneficiosa, etc. Pero veamos ahora la vida, la realidad, los hechos, que nos dicen quién tiene razón, si la dialéctica o la metafísica. La dictadura no puede ser democracia, dicen los metafísicos. Entre ellos ese energúmeno nieto de un gran patriota nacionalista del 36. Estuvo en la División Azul matando rojos en Rusia, que toca en la banda de música del pueblo. Y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. Pero este razonamiento es falso, porque se sabe y se puede comprobar que el franquismo, la dictadura franquista, fue durante 40 años la más amplia democracia para las clases explotadoras en el poder, puesto que hacían lo que querían y nadie les pedía cuentas, pero fue al mismo tiempo una feroz dictadura fascista terrorista contra las amplias masas trabajadoras. Y como prueba ahí está el brutal genocidio cometido por los franquistas capitalistas contra los trabajadores y contra todo aquel que no pensara y actuara como ellos deseaban y querían, como deseaban y querían los partidarios del verdugo, que en 1934 masacró a la comuna asturiana. Algo grande no puede ser a la vez pequeño, dice el metafísico, y los ignorantes se lo creen. Otro razonamiento falso, porque se sabe y se puede comprobar que la cordillera del Himalaya es enormemente grande si la comparamos con una hormiga, pero es al mismo tiempo algo muy pequeño si la comparamos con el sistema solar.
Se pueden poner miles de ejemplos, pero termino con uno. Los metafísicos dicen: lo más contrario a la aplicación de la pena de muerte no puede ser otra cosa que la abolición de la pena de muerte. Otro razonamiento falso, completamente absurdo, propio de gente que en su cabeza, en vez de cerebro, tienen pan y agua. La dialéctica nos permite comprender que lo más contrario a la aplicación de la pena de muerte no es la abolición de la pena de muerte, sino la aplicación de la pena de muerte, porque todo depende de a quién se aplique esa pena. Y este razonamiento de la dialéctica, científico y por lo tanto marxista-leninista, se debe aplicar siempre a todo. Lo más contrario a la violencia no es la paz, sino otra violencia de signo opuesto, contrario. La metafísica ve el sentimiento de amor como algo completamente contrario, opuesto, incompatible e irreconciliable con el sentimiento de odio. La dialéctica nos demuestra que el sentimiento de amor-odio no solo no son contrarios, ni opuestos, ni incompatibles, ni irreconciliables, sino que pueden llegar a ser inseparables el uno del otro, porque pueden significar lo mismo. Ejemplos. Primero, el amor hacia los trabajadores no puede ser otra cosa más que odio hacia sus explotadores. Segundo, el amor a la liberación de los pueblos no puede ser otra cosa que odio al imperialismo que los esclaviza. Tercero, el amor por la verdad es a la vez odio por la mentira. Magistralmente lo dijo Ernesto Che Guevara: el revolucionario está dotado de grandes sentimientos de amor, que no son más que grandes sentimientos de odio. El pensamiento metafísico es lo más contrario al estudio, al análisis, a la ciencia, y lleva a las personas a tener escasas luces y grandes monstruosidades mentales. Ejemplos. Un metafísico piensa y dice: Hitler fue un dictador, Stalin fue un dictador. No hay diferencia, pues, entre ellos, porque ambos fueron dictadores y fueron iguales de criminales. La vida, la dialéctica, los hechos de la historia nos enseñan que no solamente no fueron lo mismo, ni fueron iguales, sino que fueron lo más contrario que pueda haber el uno del otro, porque fueron enemigos irreconciliables hasta la muerte, y encarnaban sistemas políticos, regímenes económicos e ideologías incompatibles entre sí. Es sabido y se puede comprobar por quién fue destruido el sistema, el régimen y la ideología de Hitler. En cuanto a quienes piensan, dicen y pretenden que Stalin fue un criminal, no hay más que contestarles lo siguiente: sabemos para quiénes Stalin fue un criminal, estamos de acuerdo con lo que hizo, y muchos como él hacen falta. Contestamos esto porque somos dialécticos, que nos basamos en la realidad, en los hechos históricos, y no en imaginaciones de marcianos. Una consigna que causa mucha confusión: la defensa de la patria. La embustera consigna de la defensa de la patria, lanzada en 1914 por los traidores jefes oportunistas de la socialdemocracia alemana y europea, por los miserables verdugos, líderes de la Segunda Internacional Socialista, los criminales asesinos de Jean Jaurès, Rosa Luxemburgo, Carlos Lienert, León Jojiches y de otros revolucionarios internacionalistas que se oponían a la guerra, consistió en un llamamiento lleno de amenazas y sobornos que hicieron los gobiernos imperialistas de Europa a los trabajadores de sus países para convertirlos en carne de cañón en la atroz matanza generalizada que preparaban. La Primera Guerra Mundial, la justa consigna de guerra santa en defensa de la madre patria, lanzada en 1941 por Stalin, por el gobierno soviético, por el Partido Comunista Bolchevique, fue un llamamiento para el combate a todos los pueblos de la Unión Soviética contra una bestia que quería exterminarlos. Hay gente que confunde estas dos consignas, y también hay gente que confunde y no entiende que los bolcheviques tuvieran una patria. Cuando Marx dice en el Manifiesto Comunista que los obreros no tienen patria. Marx, año 1848, una verdad como una catedral, porque en aquella fecha en ningún país del mundo los obreros estaban en el poder. Defendamos la patria proletaria. Lenin, año 1918. Stalin, año 1941.
una verdad también como una catedral, porque en aquellas fechas los obreros de Rusia estaban en el poder y construían el socialismo. Todas las brillantes ideas de la burguesía y de sus lacayos sobre la dictadura, la democracia, la libertad, la opresión, la censura, la justicia, la injusticia, la verdad, la mentira, etcétera, 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 no son más que abstracciones de la realidad, una farsa de hipocresía para atolondrar a la gente, para engañar a los trabajadores, convertirlos en borregos, para poder explotarlos mejor. Algo que confirma esto y que viene en Internet. La dictadura comunista de Enver Hoxha convirtió a Albania en el país más oprimido y menos libre del mundo. ¿Y por qué nos dice esto la burguesía? Muy sencillo. Porque durante el régimen comunista de Enver Hoxha, 42 años, ni la burguesía, ni el imperialismo, ni el Vaticano, ni la mafia pudieron clavar sus garras en Albania, por lo que no pudieron ni explotar, ni invadir, ni engañar, ni asesinar al pueblo albanés. Conclusión: si la burguesía afirma que la dictadura comunista de Enver Hoxha convirtió a Albania en el país más oprimido y menos libre del mundo, la realidad fue todo lo contrario. La dictadura comunista de Enver Hoxha convirtió a Albania en el país menos oprimido y más libre del mundo. ¿Qué importancia tiene, pues, y por qué nos tiene que desmoralizar que bandas de buitres y jóvenes niñatos neonazis de la universidad, corrompidos por la propaganda imperialista mundial vía internet y que no tienen ni puta idea de lo que significó Enver Hoxha para el proletariado internacional, por su defensa intransigente del socialismo, de lo que significaron para la difusión de las justas ideas del marxismo-leninismo, las emisiones que durante muchos años hizo Radio Tirana, derribaran como bandidos que son financiados por la CIA, el Vaticano y la mafia, la estatua de Enver Hoxha en Tirana en 1991? Cuando los trabajadores de Albania estén nuevamente en el poder, es seguro que construirán otra vez la estatua en recuerdo al hijo más precioso que tuvo Albania en toda su historia, el gran marxista-leninista, ferozmente odiado por todos los imperialistas, los fascistas, los trotskistas, los anarquistas, los revisionistas y el resto de reaccionarios y meapilas del mundo, Enver Hoxha. A fin de cuentas, ¿quién tenía razón? ¿Enver Hoxha o sus enemigos revisionistas? Porque ¿qué es hoy Albania sino un país sin personalidad propia, una colonia del capitalismo occidental, un protectorado del imperialismo yanqui? Los derechos humanos, otra vieja cantinela fraudulenta burguesa, porque la burguesía dice que respeta los derechos humanos, pero ello no le impide de torturar, masacrar, explotar al proletariado. Entonces, ¿de qué derechos humanos nos habla la burguesía? ¿O derechos humanos para quién? Un vídeo que por nada del mundo debemos perdernos: el papel de Stalin en la Gran Guerra Patria.